Muy buenos días, que Dios te bendiga. Mi nombre es Gabriela y en esta oportunidad quiero compartir con vos una palabra que me fue de mucha bendición y quiero invitarte a reflexionar en cómo respondemos ante la adversidad. Para eso vamos a compartir un pasaje que se encuentra en Mateo 14, del 22 al 36, y para ubicarlos en el contexto, Jesús acaba de realizar un gran milagro, alimentó a más de 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, y luego de realizar este milagro le invita a los discípulos a que cruzaran del otro lado. La Biblia menciona de que tenían que atravesar un lago en una barca, y Jesús se quedaría allí un tiempo más para despedir a la multitud y para orar. Avanzada la noche, la Biblia nos cuenta que el barco estaba bastante alejado de la orilla y se levantó un viento que era contrario. Y la barca comenzó a zarandearse por el oleaje. Avanzada la madrugada, los discípulos que estaban en esa situación de tener que atravesar el lago con viento contrario, vieron que se acercaba una figura hacia la barca caminando sobre las aguas. Inmediatamente los discípulos pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo: ¡un fantasma! Jesús, que los escucha, les dice que no tengan miedo, que era Él. Jesús le dice: cálmense, no tengan miedo, soy yo. Pedro, al escuchar la voz de Jesús, enseguida le responde: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y acá en esta historia podemos ver distintas formas de reaccionar ante la adversidad. En un primer momento, los discípulos reaccionaron con miedo ante la adversidad. Y luego de escuchar a Jesús, Pedro comenzó a activar la fe. La Biblia nos cuenta de que Pedro pudo lograr dar unos pasos con Jesús sobre las aguas, pero al darse cuenta de que el viento era muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Inmediatamente Jesús tomó su mano y lo exhortó a que tenga fe para poder caminar sobre las aguas. Y esta historia me hizo reflexionar mucho acerca del tiempo en que estamos viviendo. Veníamos de un tiempo en donde teníamos nuestra vida quizás resuelta u organizada, veníamos sirviendo, quizás en un ministerio, o veníamos estudiando, haciendo planes para ir a la facultad, criando a nuestras hijas, nuestros hijos, con una vida organizada, y de repente, mientras navegábamos hacia un propósito, se levantó este viento de pandemia que comenzó a zarandear nuestra barca. Y probablemente muchos de nosotros en algún primer momento reaccionamos con miedo o con incertidumbre de lo que iba a pasar. Muchos de nosotros reaccionamos con confusión, angustia, tristeza, y muchas veces tuvimos miedo, y muchas veces todavía tenemos miedo ante las circunstancias tan cambiantes. Pero Jesús nos enseña a través de la palabra de que Él puede caminar a través de esas circunstancias, que Él puede caminar a través de la tormenta más fuerte, que Dios aún en medio de esta pandemia, que Dios aún en medio de estas dificultades, a veces en la salud, a veces en el trabajo, a veces en los estudios, Dios está y puede caminar sobre las aguas. Fíjense que en esta oportunidad Jesús no detuvo el viento. En esta oportunidad Jesús no detuvo el oleaje, no detuvo la adversidad. En este pasaje Jesús lo invita a Pedro y nos invita a nosotros a bajarnos de la barca, dar un paso de fe y caminar con Él sobre la adversidad. Y creo que en este día es la invitación que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, que dejemos la barca del control, que dejemos la barca de la seguridad. Pedro sabía cómo navegar en aguas adversas porque era pescador, pero Jesús le estaba animando, le estaba invitando a dar un paso más, a crecer más en la fe,
a no solamente surcar la adversidad, sino que caminar por sobre la adversidad junto a Él. Quizás las situaciones que estamos viviendo en este tiempo no son muy adversas y nos generan un montón de sentimientos contrarios y nos genera mucha inestabilidad a veces en nuestra fe, en nuestras decisiones, en cómo estamos caminando. Pero Jesús nos invita a que de la mano de Él y accionando la fe podamos caminar sobre la adversidad y comencemos a ver otras cosas, que comencemos a operar en milagros, que comenzamos a operar en la fe. Quizás todo lo que conocíamos, todo lo que estábamos acostumbrados a hacer, hoy en día quizás no sea tan efectivo. Jesús está invitándonos a que dejemos esas cosas que nos daban seguridad, porque las sabíamos hacer, porque sabíamos cómo caminar en esas circunstancias, y que comencemos a aprender a caminar de su mano por sobre todas las circunstancias que se nos está presentando. Y te animo, hermano, a que des ese paso de fe, que tomes las manos de Jesús y que comiences a caminar por sobre la adversidad. Que Dios te bendiga mucho, que el Señor te fortalezca, que el Espíritu Santo te llene de fe para poder dar este día, este paso de fe y poder caminar con Jesús.